con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy, Fantasía Religiosa, por Víctor Ortega. Víctor Ortega es un escritor nacido en el norte del Valle del Cauca. Desde sus experiencias personales y las investigaciones que ha realizado sobre la religión, escribió 3 libros. Exe Liber, he aquí el libro, en el que menciona la virginidad de María, la Trinidad, la crucifixión y la ascensión. Lucky Sterling, Esterlina de la Suerte, donde menciona la Iglesia Anglicana. Y Fantasía Religiosa, un escrito sobre 3 grandes religiones mundiales. El reciente caso de la revista Charlie Hebdo, en el que murieron 12 de sus trabajadores por retaliaciones del grupo Al-Qaeda, desató una serie de opiniones a nivel mundial frente a la religión islámica. Nuestro invitado de hoy en el Ágora, un lugar de encuentro, Víctor Ortega, analizará el caso ocurrido en Francia basado en sus investigaciones sobre la operatividad de las religiones en el mundo, presentando un panorama del islamismo, el catolicismo y el cristianismo con datos puntuales y atreviéndose a hacer algunas premoniciones en los años venideros hasta el 2040. Todo esto registrado en su libro Fantasía Religiosa. Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora, Fantasías Religiosas de Víctor Ortega. Muy buenas noches, Víctor, y bienvenido a nuestro programa El Ágora. Gracias, doctora Ángela. Muy buenas noches a usted, a toda su audiencia, que cada día como que aumenta más, está por todas partes hablando del Ágora, la verdadera Ágora griega, ¿no? Punto de encuentro, el punto de mercado donde todos se reunían, inclusive ahí se hacían las asambleas. Y le agradezco muchísimo su invitación porque esto es una parte de estimular a usted la cultura, los valores culturales, sobre todo los valores culturales de la tierra. Y eso para mí es importantísimo, pues, que usted me esté dando semejante tribuna en este ágora tan importante. Gracias, Víctor, pues gracias por venir a nuestro programa. Pero la pregunta importante es sobre su libro. En este libro, que usted lo llama Fantasías Religiosas, ¿hasta qué punto en la parte práctica ayuda a resolver o explicar la coyuntura actual que está pasando el mundo con las polarizaciones entre los musulmanes y el resto de las religiones? Pues yo no sé si esto sea una fantasía religiosa, el título se me salió. Fantasía es algo que uno pues anhela, con que piensa y sueña con esas circunstancias. Pero es algo que siempre me ha venido atacando la mente, me ha venido siempre creando unos interrogantes de qué es lo que sucede en las religiones, por qué se atacan la gente de las religiones. Situémonos en el ataque terrorista que hubo al periódico Charlie Hebdo. ¿Por qué cree usted que se puede dar ese ataque terrorista? Pues lo de Charlie Hebdo, que es una cosa fatal para el mundo. Lo tomo yo por la negativa de la gente como aceptar las cosas como valores religiosos. La doctrina del Islam, la doctrina de Mahoma, tiene una particularidad por encima de todas las religiones, por encima de cualquier otra religión, y es que no deslinda lo religioso de lo político. Lo político y lo religioso es exactamente lo mismo. Las otras religiones en todo el mundo, el cristianismo, el budismo, el judaísmo, el sintoísmo, todas las otras religiones, son cuestiones netamente espirituales, son cuestiones de Dios, del alma, del ser. Pero el islamismo tiene la doble funcionalidad de que es política y es religión. No se sabe. Ahora porque las religiones también anteriormente, por ejemplo, cuando existían los estados papales, también era política.
Es decir, en algún momento se desligaron la religión de lo político, pero originalmente las religiones siempre han sido políticas. Esa es una discusión de nunca acabar. Lo que pasa es que es un poder. Ahí precisamente yo en el libro trato es de los 3 poderes terrenales, los 3 poderes que existen en la tierra. Yo no sé si exista otro, o por lo menos los conocidos, son el poder económico, el poder político y el poder religioso. Y eso es lo que yo trato en ese libro. ¿Cuál de los 3 poderes prima? ¿Cuál prima sobre el otro? Pero entonces en este momento usted está viendo el mundo como digamos, el único poder que es al mismo tiempo político en el mundo de hoy, en el de hoy, es el Islam. El Islam se vuelve político y se vuelve religioso al mismo tiempo. Exactamente. ¿Cierto? Es como, por ejemplo, los derechos de la mujer también son religiosos y al mismo tiempo son políticos, porque la mujer es parte de la religión islámica, ¿cierto? Digamos, ¿cómo ve usted esta reacción, digamos, que han tenido los musulmanes en contra de un semanario que publica, digamos, una foto de Mahoma? ¿O es porque seguramente en la religión de ellos todo lo que tiene que ver con imágenes es considerado fetichismo y de pronto el mundo occidental no ha entendido esa parte? Son interpretaciones, doctora Ángela. Todo tiene además su origen en la Biblia. Si nosotros acudimos en la Biblia está todo nuestro padre, que es el padre de las tres religiones, que es Abraham, padre del cristianismo, padre del judaísmo, padre del islamismo. Abraham estaba casado con Sara y Abraham tenía una esclava, pero su mujer era infértil. Su mujer no podía darle hijos, y no podía darle hijos, y no podía darle hijos, y no podía darle hijos. Entonces él consintió con la mujer, dijo, ¿por qué no tenemos un hijo con nuestra esclava, que es Agara, para poder tener descendencia? La mujer consintió, y entonces Abraham cohabitó con Agara, y de ahí nació Ismael. Entonces Ismael nació y era el hijo de Abraham, pero lo tuvo fue con la esclava Agara. Después de eso se apareció el Señor y le dio fecundidad a Sara. Fue cuando le dio a su hijo Isaac. Entonces, la Biblia habla de que Abraham tuvo un hijo, que fue Isaac. Desde ese lado estamos hablando de una discriminación. Fue a Isaac, porque ahí sí quedó legitimado, porque era el hijo con su mujer. Entonces, el otro ya fue repudiado. Ya Ismael fue repudiado, y de hecho fue repudiado y lo sacó de su tienda de campaña y la abandonó. Váyase para otra parte, comience a rodar. Y Agara, que era la esclava, cogió a su hijo Ismael y se fue con él. Y de ahí de Ismael es que nace el pueblo árabe. Él es la semilla de los ismaelitas. Por eso al pueblo árabe se llama pueblo árabe o ismaelitas o agarenos. Agarenos por Agar, o ismaelitas por Ismael, o los árabes, de ahí nace el pueblo árabe. Entonces, mire a ver que ya nació como una discriminación y eso pues se pobló, se multiplicó y poblaron la tierra, los árabes. Pero estamos hablando de los árabes, no estamos hablando todavía de la religión, no estamos hablando del Islam. Estamos hablando de los árabes. Estamos hablando de los árabes. Ya después de estas circunstancias, en el siglo VII, nace un personaje que es fundamental para la historia, que es Mahoma. Mahoma era un personaje árabe, varonil, de buena presencia, tenía buen discurso, era guerrero, era rico, tenía camellos, tenía todas las cosas. Y Mahoma, según ya los practicantes del Islam, recibió de Alá una revelación. Alá es Dios. Alá es Dios. Recibió una revelación, Mahoma. Entonces esa revelación fue compilada por Mahoma. En el Corán. En el Corán que es el libro sagrado. Y entonces en ese Corán pues consignó cosas políticas, religiosas, comportamientos, hechos de vida, todas esas circunstancias, lo cual constituyó para los árabes que adoptaron eso como doctrina, constituyó su línea de conducta. Esto es lo que vamos a hacer. Eso es el Corán, que es el libro sagrado, y la Sunna.
La Sunna son los hechos y las vivencias que se le atribuyen a Mahoma. Entonces, los árabes están apegados al Corán, que es el libro revelador, que es la revelación, es lo que dice y eso hay que seguirlo, ese es el Corán, y lo consignó Mahoma pues en el libro Corán. Y la Sunna, que son las prédicas, lo que decía Mahoma, lo que hacía, las costumbres. Entonces, el verdadero islamita sigue a pie de letra, sigue el Corán, que es el libro sagrado, y la Sunna, que son los preceptos, los hechos y los dichos de Mahoma. El Islam, por ejemplo, el Islam no, es decir, tiene dentro del Corán algún precepto que digan que ellos tienen que hacer la guerra y el terrorismo. Es decir, o eso es una cosa que se ha inventado después. No habla de que tiene que hacer la guerra y el terrorismo. Entre otras cosas, el terrorismo no existe como concepción dentro del Corán. El islamismo, cuando está dentro de su islamismo, ellos no tienen problemas, porque tienen las mismas costumbres. Inclusive ellos no tienen jerarquías eclesiásticas, como si la tiene, por ejemplo, los cristianos, los judíos, tienen sus jerarquías eclesiásticas. Ellos no tienen jerarquía religiosa y todo surge esa raíz de la muerte de Mahoma. Vamos a ver quién es el sucesor de Mahoma. Y a raíz de esa sucesión de Mahoma fue que se formaron los conflictos, porque Mahoma era a su vez quien ejercía el poder político y ejercía el poder religioso. Entonces, una vez fallecido Mahoma, ¿quién va a entrar a reemplazarlo? ¿Quién lo va a suceder? Fue cuando se crearon los califas, los califatos. Califato quiere decir precisamente sucesión, quiere decir el que sucede a otro. Entonces, al establecerse los califatos, se establecieron varios califatos. Los califatos pregonaban el Islam, pregonaban la doctrina pues, de Mahoma, del Corán y todas las cosas, pero a su vez ejercían el poder. Y se fueron así, extendiendo hasta el año de 1924, cuando el Imperio Otomano fue oficialmente clausurado y ahí se terminó el último califato. O sea, ya no existe ni los califas, ni los visiris, ni los somales, ni nada de esas cosas, esas jerarquías que tenía el islamismo en aquella época. Es que en realidad la pregunta es hasta qué punto la coyuntura actual de lo que está pasando en el mundo, usted me decía que sí, que efectivamente hay un mundo occidental y un mundo distinto, un mundo islámico, pero hasta qué punto esos dos mundos pueden convivir en este momento en nuestro planeta. Esa parte y por qué se dan estos actos terroristas. Eso es meterme en honduras muy profundas, doctora Ángela, cosas que yo desconozco. Yo no conozco el Islam, yo hablo porque para mi libro tuve que investigar y más o menos tengo alguna información, pero yo no soy ninguna autoridad en esta materia, pero ninguna, absolutamente soy un lego en eso. Investigación que hice para mi libro. Pero yo lo resumo de esta manera. Se crearon dos corrientes, la sunita y la chiita. Entonces, la sunita es la mayor de todo el Islam, es el 80% de todos los que practican el Islam. La chiita es la que practica el 20% de todos los practicantes del Islam. La sunita sigue el Corán y la Sunna. El Corán es el libro sagrado y la Sunna son los dichos y hechos del profeta. Eso sigue la Sunna, o sea, son ortodoxos. Los sunitas, los chiitas igualmente siguen el Corán y la Sunna, pero la Sunna de esos chiitas es diferente a las de los sunitas. Ellos atribuyen otras cosas a Mahoma, no lo que dicen los sunitas, sino que ellos atribuyen otros hechos. Entre otras cosas, le da mucho poder a los imanes que son los que dicen las oraciones diarias en las mezquitas, que a través de ellos es que se difunde la doctrina del Islam. Y ellos hablan, los chiitas, hablan de un último imán que desapareció y se escondió, enviando mensajes. A través de la historia le sigue enviando mensajes. Y esos chiitas son los que han conformado una cosa que se llama la yihad. La yihad, que es, en términos árabes, como la guerra santa, que sabe lo que usted oye, los yihadistas y todo, esos son chiitas. Esa yihad es la que dice que la religión musulmana hay que implantarla a la fuerza,
con las armas, como sea, como verdaderamente reza el Corán. Eso dicen ellos. Los otros dicen, no, es una lucha espiritual, pero interior, interna. Ellos dicen, no, esto es una cosa de guerra y todas esas cosas así. Eso no tiene problemas en sociedades musulmanas, a pesar de que, por ejemplo, los chiitas y los sunitos pueden vivir musulmanamente, pues pueden tener problemas, y de hecho viven muy confrontados permanentemente. Pero eso no tiene problemas allá en Irán, ni en Marruecos, ni donde practican el Islam. Ni en Turquía, pero ni en como los islámicos se fueron en procura económica a todo el mundo, se fueron a Inglaterra, se fueron a Estados Unidos, se fueron a Francia, se fueron a toda la comunidad europea y todas esas cosas, ellos están contrastando con unas costumbres diferentes, es islamismo metido o enquistado en sociedades que repelen, que se chocan, y ahí es donde existen esas confrontaciones. Básicamente en Francia, ¿por qué sucedió eso? Porque Francia es de todos los países del mundo, es el que más ha acogido a gente del Islam. Claro, porque viene la gente del norte del África. Toda la gente, lo que son argelinos y marroquíes, se fueron allá a Francia, y en Francia tienen, en estos momentos se calcula en más de 5 millones de musulmanes, cuando en la Unión Europea hay 20 millones de musulmanes, solo 5 están en Francia, pero son unos musulmanes con costumbres diferentes, con cultura distinta, con comportamientos completamente ajenos, que tienen choques en sociedad, y por eso se da eso. ¿Por qué? Porque ellos han sido excluidos de allá. Esto me parece muy, muy interesante. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Visite Nachira, uno de los 20 proyectos escogidos por Colciencias en el 2011. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace la lombricultura, el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados. Conozca los 11 proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecoaldea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos en el restaurante con zona Wi-Fi. Haga sus reservaciones con anterioridad al 883-7855. Atendemos grupos y colegios. ¿Presenta pérdida de cabello, caspa, hongos e infecciones? Pilus Clon es la solución. Informes y ventas en Cali al 371-8980. Muy buenas noches, Víctor Ortega, autor del libro Fantasía Religiosa, algo muy interesante que usted ha escrito, y que quiero hacerle unas preguntas, ya no del Islam, porque se las explicó muy claramente a la doctora Ángela, sino sobre la religión católica. Sí, Poncho, muchas gracias a usted por su invitación, y es una fina cortesía de su parte. Y hablemos de la religión católica, porque es que mi libro no del Islam solamente, sino trata de la religión católica, de la religión musulmana y de la religión judía. Claro. Y en eso está la fantasía religiosa. En eso, entonces dígame una cosa, allá hay algo de fantasía, yo creo bastante también, pero hay unos datos que son muy precisos que usted da en el libro, que no son fantasía, porque cita con fechas exactas muchos de los acontecimientos. Entonces es una gran mezcla de fantasía y realidad. Es un libro histórico, básicamente es un libro histórico que le meto fantasía literaria, o sea, le combino la realidad. Todos los lugares son históricos. Aquí hablo de Nueva York, de las Torres Gemelas, hablo de Sydney de Australia, hablo de Jerusalén. Por eso le digo, tiene unas cosas muy precisas que no son fantasías. Hablo de los papas con sus nombres y de los personajes con sus nombres, y me voy al final a un cónclave papal. Todo esto, yo no sé, Gustavo Álvarez Gardiazabal, quien leyó esto, me dijo que esto era un esperpento literario. Esperpento es una palabra horrible, pues, para decir la de Efesio, cosas así, pero él se refería, era un esperpento. Y me comparó con Ramón del Valle Inclán, cosa que le agradezco a Gustavo Álvarez Gardiazabal,
compararme con semejante monstruo de la literatura, y es que Ramón del Valle Inclán creó un género que se llama el esperpento literario, y es que es tomar la realidad y deformarla para hacer escritos. O sea, por eso es que deforma la realidad y por eso es que se vuelve esperpento. Entonces yo tomo la realidad, yo tomo personajes reales, sitios reales, hablo del nazismo, hablo de los masones, hablo de los papas, hablo de los sitios, de los lugares, todo eso es. Sino que esta es una proyección a través de 3 rituales que se hacen a finales del último día del milenio pasado. Cuando iba a comenzar el pero milenio. yo quiero preguntarte, ¿por qué le da tanta importancia a Dominique Strauss en el libro? Le das mucha importancia. Le doy ¿Qué mucha piensas? importancia a Dominique Strauss-Kahn, porque Dominique Strauss-Kahn es un personaje, yo aquí hago ciertos pronósticos, porque este libro se está desarrollando, este libro comienza en el año 2000, pero desde esa época se está desarrollando y culmina en el año 2040. Esto es en los años 40, culmina. Esto es que el libro tiene su desarrollo en estos momentos. En estos momentos estos personajes están caracterizados aquí, están viviendo, son protagonistas. Como estos personajes son protagonistas, Dominique Strauss-Kahn es un protagonista de primer orden aquí. Y veo que le das mucha Le importancia. doy mucha importancia porque Dominique Strauss-Kahn tiene que ver con el desarrollo político, del líder político del nuevo milenio. O sea, yo hablo primero primero hablo del ritual que se hace en Nueva York, uno netamente financiero, económico. Eso tiene que ver con el líder financiero del nuevo milenio. Hablo del ritual político para proponer el líder político del nuevo milenio, y Dominique Strauss-Kahn está metido en los hilos de ese entramaje. Ahí. Y ahí él va a incidir en el líder político de este nuevo milenio. Y también hablo de los niños, de 3 niños, que el uno es judío, el otro es musulmán y el otro es cristiano, y ellos tienen que ver en el desarrollo del líder. No quiero despedirme sin hacerle la pregunta. ¿Usted cree que Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I, fue asesinado según lo que usted cuenta aquí? ¿Cómo es la trama para elegir un Papa? ¿Usted cree que Juan Pablo I fue asesinado? Sí, por los conocimientos que tengo, yo sí creo que fue asesinado, directamente envenenado, pues no tanto como asesinado, entonces envenenado envenenaron para mermarle sus funciones respiratorias y todo, y falleció, además porque estaba metiendo nada menos que en las honduras de la banca vaticana, donde tocaba todo lo que afecta económicamente al poder financiero de la Santa Sede. Entonces usted sí cree que fue. Sí, yo pienso eso, lo que pasa es que no tengo argumentos. ¿Y usted A mí cree no me que Juan gusta Pablo decirlo, II no hizo nada para esclarecer ese crimen? de pronto pudo haber tenido conocimiento, pero es que las pruebas también son cosas, en materia probatoria, lo que no está probado no ha sucedido. Entonces eso es... Esa elección papal, ese cónclave que es tan interesante como usted lo pinta, y parece que eso tiene poca inspiración del Espíritu Santo y es más bien inspiración entre ellos, sería para otro programa. Desafortunadamente no lo podemos hacer en este programa, pero eso sí que es interesante que usted le cuente a la audiencia cómo es y cómo fue la elección de Juan Pablo II, de Benedicto XV y todo lo que... Benedicto XVI. Benedicto XVI, perdón. Y después su renuncia, pero eso lo vamos a dejar, Víctor. Yo anticipé la renuncia de Benedicto XVI. Eso no sucedía hace 600 años. Solamente 4 papas habían renunciado en toda la historia. Y yo me anticipé a decir que Benedicto XVI renunciaba antes de que renunciara, muchísimo antes. Este libro fue escrito en el año 2011. Yo apenas saco la edición Príncipe y voy a sacar la primera edición comercial de esto. Yo lo estoy haciendo como despacio y con buena letra, o si vas piano, vas lontano, no sé cómo se dice. Lo dejamos para el próximo programa porque eso sí que es interesante. Yo termino con un conclave papal ahí, eso es, Sí, el conclave. ese es el epílogo. Claro, El y es epílogo, importante. el alfa y el omega. Que elijan a una persona que no es ni cardenal, ni que pertenezca a una orden religiosa, Exactamente. sino que venga de afuera. Exactamente. Eso, si fuera el Espíritu Santo el que inspiraba, yo creo que sí puede ser así, pero la rosca de ellos no, muy difícil. Todo eso está previsto en la Universidad Dominic Gregis, que es la UDG, que es la que establece cómo se elige un papa. Para el próximo programa, Víctor, muchas Hombre, gracias. Alfonso. Está muy interesante. Siga con la doctora Ángela. Alfonso, le agradezco muchísimo.
De verdad muy agradecido por su interés por mi obra. Sí, muy interesante, Víctor. A ustedes muy buenas noches y sigan con la doctora Ángel. Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, fantasías religiosas de Víctor Ortega. Bueno, Víctor, verdad que este ha sido un programa muy interesante y creo que nos queda mucha cosa en el tintero. Entonces, pues vamos a continuar la próxima semana. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche, Víctor. No, doctora Ángela, a ustedes que hay que agradecerle, a usted y a Poncho, por darle la oportunidad a escritores de la tierra a sacar libros como este. Este libro es la edición Príncipe, ni siquiera ha salido la edición comercial y usted ya me lo está promocionando. Muchísimas gracias, doctora Ángela. Muy buenas noches, Víctor. Y a ustedes, muy buenas noches. Lo esperamos la próxima semana para continuar con este programa. Y ahora, continúen en su canal Telepacífico. Con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.